Segundo bloque ya de Plural en este espacio con nuestros columnistas. Hoy Isabel Carrera con Producción Alimentaria Misionera. ¿Cómo estás, Isabel? Bienvenida. Hola, buenas noches, Raúl, ¿cómo está? Buenas ¿Con noches qué a toda la temas audiencia. de Hoy la vamos a hablar de la producción? mandioca. Salude, perdón de haberla interrumpido. Buenas noches, buenas noches para vos y bueno, y a toda la audiencia. Hoy vamos a hablar de la mandioca. De producción de mandioca. De mandioca en nuestra provincia. Una producción muy particular y muy originaria también de nuestra zona y de la época de las guaraníes. Venimos hablando anteriormente de la producción de la yerba mate y del té, que son también muy características de nuestra provincia, y la producción de yuca. La yuca, conocida en otros países, exacto. Y en toda la región prácticamente, no solamente se produce en Argentina, bueno, pero Misiones es una de las provincias que justamente produce solo mandioca y un pequeño porcentaje en Corrientes. Después tenemos en Brasil, en Paraguay y en Perú. Y como te decía, Misiones es la... Y de Perú estoy imaginando al norte de Sudamérica, porque en los países que están arriba de Perú es muy común algunos platos. Ya sé que no tiene que ver con nuestra columna, pero me hiciste acordar que es muy común la mandioca en los platos tradicionales también. Sí. De hecho, acá se volvió, bueno, te hago síntesis, después sigo con la... se volvió como o se puso de moda el consumo de la mandioca, que los chefs también reconocidos a nivel internacional y a nivel nacional acá en nuestro país empezaron a incorporar la mandioca en sus platos y a elaborar platos. Por ejemplo, se hacen ñoquis con la mandioca, hay otros productos, bueno, y ahora te sirven mandioca frita en los restaurantes que antes no servían, siempre se servía la papa y acá es lo más común, la mandioca. Sí. Así. Te decía, bueno, que se cultiva también acá en Corrientes, en Formosa, en Chaco, pero particularmente el 80% de la producción de nuestro país se produce acá en Misiones. El 80% que es de las 14.000 hectáreas cultivadas que hay en todo el país. Misiones tiene 12.000 hectáreas aquí en nuestra provincia y también tiene la mayor cantidad de productores. Son alrededor de 10.000 los productores que están concentrados aquí en nuestra provincia, según datos que maneja el Ministerio del Agro y la Producción. Y la producción está prácticamente distribuida en toda la provincia, no hay productor casi que no tenga una plantación de mandioca y la mayoría... Como actividad anexa a la actividad principal que haga. Exactamente, que claro. Se la destina al autoconsumo. De estos 10.000 que yo te mencionaba, son unos 2.500 más o menos de productores que viven de la producción de la mandioca y se destina al autoconsumo y a la comercialización en fresco. También hay una parte que se destina a la industrialización para la elaboración de fécula de mandioca aquí en nuestra provincia. Son alrededor de 15.000 toneladas las que se elaboran por año. De la superficie plantada, que decía, son 8.000 hectáreas de mandioca que se destina específicamente para la producción de fécula. Y esto es lo que consolida la industrialización de la mandioca acá en nuestra y el envasado en origen. Hoy, como te contaba, es un producto muy requerido en los centros urbanos, en las grandes ciudades. En Misiones el cultivo comienza casi al final del invierno, una vez que se pasan las heladas, se empieza a preparar el suelo porque hay una buena temperatura en ambiente y en el suelo. El terreno se prepara también para hacer porque se necesita que esté bien removida la tierra. Se seleccionan las ramas, que son las semillas, es decir, de una planta del año anterior, se cortan esas ramas y eso es lo que pasa a ser la semilla. Se entierra la ramita, por eso tiene que estar bien removida la tierra y tampoco se entierra muy profundo, sino tiene que taparse un poquito nada más la rama para que pueda crecer. La producción con destino al consumo fresco, el periodo de la plantación es la segunda quincena de agosto, esto es hasta fines de octubre aproximadamente, y la que se destina a la industria, la plantación es en septiembre, porque justamente es la de mayor rendimiento de almidón. Y el momento óptimo para su cosecha y la comercialización se da entre diciembre y agosto. Ustedes sabrán, bueno, que siempre estamos hablando que para las fiestas de fin de año tenemos mandioca nueva, como dicen, que es la mandioca más fresca, más blandita, la más blandita, y después ya empieza a bajar justamente la espesura, la forma que tiene esta mandioca. Las mandiocas se cosechan entonces, que se cosechan en diciembre, tienen el mayor valor para los productores, es decir, que se paga mucho más, un mejor precio por esto, y las que ya son las primeras que empiezan a salir al mercado. Y obviamente hay una gran oferta y la gente empieza a pedir eso porque es la más linda de esa época. La raíz nunca deja de almacenar almidón.
Las más nuevas son las que se consumen fresca y las que ya se dejan estacionar y que pasen por lo menos 1 o 2 años son las que se destinan justamente a la producción de almidón. Hay distintas variedades de mandioca, tenemos las dulces y las amargas, esto depende de la concentración del ácido cianhídrico que contiene cada pulpa por kilo. Las más amargas contienen alrededor de 100.000 miligramos de ácido cianhídrico y las que son un poco más dulces, que es la que tenemos acá en nuestra zona, tienen menos de 100.000 miligramos de ácido. En Argentina, bueno, se cultivan estas mandiocas dulces y a su vez ahí encontramos otras variedades dentro de estas, las blancas o amarillas, que según el color de la pulpa, ustedes verán que algunas son muy blancas y otras cuando cocinamos las revemos que son un poquito amarillentas, exacto. Y después tenemos las negras y blancas, que son también según la piel, según la cáscara, que algunas las vemos un poco más claritas y otras un poco más oscuras. Yo soy consumidor de mandioca 100%, bueno, también, pero es la primera vez que escucho que había tanta diferencia o variedad. Esas son las que tenemos acá. Después en otras regiones también hay distintas formas y se elabora otro tipo de productos. Pero las que consumimos desde el supermercado, de la verdulería, ¿son cualquiera de estas? Estas las que te estoy mencionando, que son las que encontramos, que ustedes van a ver, seguramente encuentran algunas que reciben que son muy blancas, otras que son un poco amarillas, o en la cáscara cuando las ven que son un poco más rojas. La dicen negra, pero por la tierra que contiene y el espesor es mucho más roja. Y las otras son más blanquitas, son como un rosadito claro. En las cáscaras. Bueno, esas son las blancas. Después, la producción acá en Misiones está concentrada a través de cooperativas y es a pequeña escala. Como te decía hoy, de las plantaciones, el cultivo y la cosecha depende de una gran cantidad de familias, que son alrededor de 10.000, como te mencionaba, y solamente 2.500 viven exclusivamente con fines rentables de esta actividad. El resto tiene incorporado otras producciones, como el té, como la yerba mate, o forestación o ganadería. La mayoría de estos productores no superan la extensión que tiene de cultivo de 25 hectáreas cada uno. Son pequeñas plantaciones en comparación a otros países que acá no se da. Las producciones son más grandes. Sí. Estos productores que trabajan en cooperativas, están organizados en cooperativas, son los encargados a su vez de cultivar, de cosechar y comercializar la mandioca. Y cubren hoy toda la cadena productiva y la industrialización y la comercialización en nuestra provincia. En Misiones hay 5 cooperativas que están encargadas y 5 empresas que se dedican a agregarle valor a la mandioca, que es el almidón. El almidón que para el embellú, para la chipa. En otros países se elabora además la harina o farina de mandioca en Brasil, que se utiliza, por ejemplo, para hacer otro tipo de alimentos. Acá los costos productivos, bueno, esta es una desventaja de nuestro país, justamente si se compara con otros mercados internacionales, como te decía, ya sea Paraguay o Brasil. Y esto es una situación problemática, podríamos decir, si queremos que esta actividad siga creciendo. Hoy no llegamos a cubrir toda la industria almidonera. Misiones el año pasado importó $6 millones en almidón de mandioca solamente, porque no se llega a cubrir todo lo que necesitan estas 5 empresas que te mencionaba para la producción de almidón. O sea que hay mercado para seguir produciendo. Exactamente, es decir, que hay una oportunidad de crecimiento en esta actividad y habría que ver, bueno, cómo se desarrolla, cómo se trabaja para poder seguir creciendo. Te decía que los productores cultivan también para el autoconsumo, venden en ferias francas o en mercados de cercanías, y hay un pequeño porcentaje que hoy lleva a los mercados concentradores a nivel nacional, que es el mercado central de Buenos Aires. Se lleva la mandioca fresca, esto se denominan bolseros porque encargan en bolsas grandes el envío de la mandioca. Llegan a mandar entre 80.000 y 120.000 kilos de mandioca por semana a otras provincias. Importante, ¿eh? Exactamente. Y hay que tener este volumen para ir cubriéndola. Y el consumo hoy, como te decía, está creciendo justamente porque también los chefs a nivel nacional, en los programas vemos que empiezan a incorporar para la elaboración de distintos tipos de platos de comida. Y en los restaurantes de Misiones, prácticamente en todos. Ya todos. Antes no veíamos esto, no era común que vos pudieras pedir una mandioca frita o una mandioca para acompañar el asado o la comida. Hay algunos restaurantes incluso que te hacen, por ejemplo, la pizza de mandioca, te hacen un mbejú con almidón de mandioca y después todo el... O las empanadas, las tapas de empanada. También las tapas de empanada, por eso ahí se está incorporando de distintas maneras.
Y según el INTA, que hizo el año pasado un estudio justamente sobre por qué está aumentando también, otra de las razones por las que aumenta el consumo de la mandioca, es porque también están llegando hacia nuestro país inmigrantes de otros países latinoamericanos que consumen mucho la mandioca. Colombianos y venezolanos. Exacto, que es lo que vos recién mencionabas también, bueno, que hacia el norte de América del Sur Sudamérica, claro. empiezan a... Y otra de las ventajas que tiene la mandioca es que justamente se puede pelar y se puede congelar y dura cerca de un año aproximadamente congelada, y hay gente que ya utiliza de esta manera, cooperativas acá del interior que pelan y congelan y las venden así en bolsas, y esto también es una manera de vender en mercados locales y a otras provincias. Se empezaba a ver hace 10 años estos en los supermercados de Buenos Aires, pero ya lo ves en Posadas por lo menos. Ahora la mayoría de los supermercados empezaron a incorporar, y las cooperativas vieron ese negocio que decía, bueno, hay gente que no compra mandioca porque no le gusta pelar, dice. Entonces, una de las ventajas era esa, poder venderlas de esa manera, ya peladas y congeladas, las tenés en un año, sacás, metés en el... Me río porque es imposible mandarle la mandioca al resto del país que no vaya pelada, porque no tienen idea cómo se pela una mandioca. No, por eso llega, y esa, bueno, antes iba así, ahora también acá es una ventaja. Entonces, como te decía hoy, justamente la imposibilidad que tiene Misiones de poder abrir nuevos mercados es porque no tiene más cantidad de superficie cultivada para poder aumentar los mercados o aumentar también la producción. Habría que empezar a organizar y a trabajar a ver de qué manera se aumenta la superficie implantada. Y el estar también en manos de pequeños y medianos productores depende también de un trabajo muy artesanal, porque la siembra se hace de manera artesanal, la cosecha también se hace a mano, así que eso es otra cuestión que requiere de mucha mano de obra, tanto el cultivo como la cosecha, por eso es una desventaja. Y para especialistas del INTA también, bueno, la clave hoy de la expansión del cultivo de la mandioca está, bueno, en generar alianzas comerciales entre los productores, las industrias y los mercados, para lograr esto que te decía, que haya más superficies implantadas, que también se pueda ver la manera de mecanizar y que se pueda trabajar en red para lograr este incremento de la producción de mandioca. Así que, y abrir nuevos mercados. No sé si es popular, no sé si hay en todos lados, pero en el Festival del Envasado, en Garuapé, en 3 de mayo, tienen mermelada de mandioca. Uno de los productos que se consigue ahí es la mermelada de mandioca. Interesante, es rica, ¿eh? Sí, sí, por eso te decía, se empiezan a incorporar de distintas maneras, y que antes no se pensaba que se podía hacer. En otros países sí, ya está mucho más. Por ejemplo, ahí en Brasil utilizan para hacer una especie de panqueque, no me está saliendo el nombre ahora, y lo rellenan con cosas dulces y saladas, y es muy común que lo vendan en supermercados, en las playas, en los restaurantes, te sirven también. Y acá empezó a verse también otra forma de consumir la mandioca. Isabel, repetime los datos que habías tirado al principio. Decime, ¿cuáles? Cantidades de productores, cantidad de producción y cantidad de superficie plantada. 10.000 productores hay en nuestra provincia, en Misiones. De esos 10.000 productores, 2.500 viven de manera rentable de esta producción. Son 14.000 hectáreas cultivadas a nivel nacional, 12.000 en nuestra provincia. El 80% se produce en Misiones. El 80% se produce en nuestra provincia. Isabel, muchísimas gracias. A vos. Hacemos una pequeña pausa y seguimos con más Plural.